Varela, en Quilmes, en Berazategui, en el corazón del sur del conurbano bonaerense. Bueno, tuvimos el fin de semana un caso que nos conmocionó, que siempre nos golpea el corazón, que tienen que ver con situaciones ligadas con lo policial y lo judicial. Pero aquí me parece que trasciende también, sería lo que aparece como un crimen de un niño con autismo, aquí en Florencio Varela. La madre fue la autora aparentemente, después se quitó la vida. Ocurrió aquí en el barrio del Rocío de Bosques, en Florencio Varela. En un principio, sobre todo desde algunos medios concentrados o centralizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los porteños habían apuntado a Fernando Cuello, quizás, que es el esposo de quien se suicidó aparentemente y el papá del nene, en base a que hay algunas diligencias judiciales que tuvieron que ver con un demotés, que lo que hace es estudiar si Fernando tenía o no pólvora en las manos. Y a partir de allí se dijo cualquier cosa, ¿no?, respecto a este caso, obviamente con muy poco data judicial. Marcelo Chumbita es abogado de Fernando. Es abogado y además está patrocinando a Fernando Cuello, y con él estamos en comunicación un poco para aclarar estas situaciones que, como digo, conmocionan a Florencio Varela y al país. Doctor, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, saludos a todos los que nos escuchan. Muy acertados los comentarios, agradezco ya de por sí la introducción porque sí, eh, se han dicho cosas que no tenían sustento. Uh-huh, Hoy está muy aclarado la situación, el caso está aclarado, uh-huh. y detrás el dolor de una familia, de un hombre que perdió a su familia, ¿no? Que Claro, perdió a su esposa y a su hijo, a su hijito. claro. Así que me parece que esa era la cuestión que deberían haber centrado algunos otros colegas y que no fue así. Claro, claro, porque apareció, digamos, bueno, usted lo debe haber seguido muy de cerca, ¿no? En principio que prácticamente pedían que fuese detenido, pero en realidad, ¿qué fue o hasta dónde podemos saber qué fue lo que ocurrió, doctor? Sí, ahí en realidad había dos datos que los investigadores tenían y que trascendieron hacia los medios de comunicación, que era la hora de data de muerte de la mujer en primera instancia y el niño después. Entonces Ujú, sí llamaba la atención, como si ella había ultimado a su propio hijo, cómo murió ella antes. Y segundo, que tenía dos disparos en su cuerpo la señora. Esas ujú, fueron las principales cuestiones, porque después y hoy obviamente comprobado, indubitado, qué hizo Cuello como todos los días, como un trabajador del conurbano, esforzado, para poder mantener a su familia, salir a las 3 de la mañana de su casa, para viajar 2 horas y media de ida hasta Munro, que es donde trabaja, en un oficio de tornero, y después salir a las 4 de la tarde y otras 2 horas y media cuando los medios de transporte funcionan bien, ¿no? claro. Obviamente, llegando a su casa siempre entre las 6:30 y 7 de la tarde. Ujú, Y eso comprobado por la SUBE, por testigos, o sea, con un montón de cuestiones que hicieron que no hubiera duda, pero faltaban estas dos cosas que le acabo de mencionar y el resultado de la autopsia arrojó la verdad, una triste, ujú. pero real, verdad que es que el niño tuvo varias horas de sobrevida por la manera, y esto ya es más escabroso, me parece contarlo, pero bueno, la manera en cómo él estaba posicionado y que unos elementos de la cama hicieron que el impacto no fuera tan certero y entonces estuvo con una triste y larga agonía. Ujú. En cambio, la madre murió pensando entendemos nosotros, ¿no? Que pensando que ya había matado a su hijo, se disparó ella y alcanzó a darse dos disparos porque con el primero lo hizo dentro de su plexo en el cuerpo, y automáticamente hizo otro disparo en su cabeza. Ujú. Entonces, aclarado con la situación de la autopsia, se echó luz a esta pequeña duda que había dando vuelta y que lamentablemente Fernando veía en los medios, y tristemente, ¿no? Porque esta cuestión de ahora tiene que enfrentar un duelo, eh,
que después de pasado este sabor amargo ahora tiene el duelo, ¿no? Claro, claro. Sí, y además esto que nos cuenta, doctor, de lo que ocurre desde nuestro conurbano, que muchas veces nuestros vecinos tardan eso, ¿no? En viajar hacia otros trabajos fuera del territorio. Doctor, y la cuestión que tenía que ver, digo, porque estamos frente a un recorte muy importante en asistencia a personas con autismo, con discapacidad, ¿todo eso también genera alguna cuestión en este caso o no? Sí, claramente, tenían recortes, bueno, usted lo trató, ¿no? Lamentablemente, todo lo que se trata de discapacidad hoy, bueno, la semana pasada lo vimos, ¿no? Ujú. O personas, funcionarios que dicen, el Estado no tiene la culpa que tengas un hijo con una discapacidad. Claro. Tremendo, tremendo que un funcionario diga eso. Y entonces era redoblar, hacer horas extra. Y sí, lamentablemente ella tenía un reclamo con él eh, por estas cuestiones de que él no tenía tiempo tanto de estar, solo los fines de semana, ¿no? Insisto, imagínense a alguien que se levanta a las 3 de la mañana, vuelve a las 7 de la tarde, después de una jornada, después de 5 horas en los medios de transporte, cruzando el conurbano para llegar a Munro. Claro, Me parece que ese es un contexto muy complejo. Era un padre muy presente, amaba a su hijo y a su familia, pero a veces pasa algo que lo vemos a diario, mm, ¿no? Hablamos con muchísimos personas en el conurbano que hacen todo este trajín de cruzar media provincia, uno diría claro. no, o sea, exageradamente, pero cruzar grandes distancias para ir a trabajar por sueldos que tampoco son una garantía, ¿no? Los sueldos sabemos Claro, que no alcanzan. claro. Doctor, entonces Fernando ahora quedó ya desvinculado de la causa, si es que alguna vez estuvo desvinculado, porque sí se le hizo, pero calculo que es rutina, ¿no? El estudio de pólvora en mano y eso. La realidad es que el fiscal trabajó, pero excelentemente bien. A mí a veces esto también hay que decirlo, cuando la justicia por el caso Maradona está en el ojo Claro. de la tormenta, en la picota, también hay que decir quienes trabajan bien. El fiscal eh, hizo una tarea muy buena. Porque actuó rápidamente, de hecho se presentó él mismo en la zona, perdón, en la escena del crimen, o sea, Ujú. donde había ocurrido, en la casa, y pidió obviamente que se preserve la escena del crimen para hacer con el equipo forense, y a él se le cubrieron las manos para hacer el famoso dermotés. El doctor se llama provisionario, no, perdón, Provisionato. provisionato, Sí, sí. sí, el apellido, la verdad que le vuelvo a decir que excelente trabajo ha hecho. Bien. Bien, doctor, le agradecemos mucho por estas aclaraciones, por haber conversado con la radio de la universidad. No sé si quedó algo pendiente que nos quiera decir. No, 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 realmente eso y gracias, e insisto, y a los medios que nos están dando espacio ahora para aclarar la situación, para que él pueda hacer su duelo tranquilo, ¿no? Imaginémonos todo lo que le viene por delante, Ujú. retirar los cuerpos, hacer el velorio, Claro, es toda una cuestión que es parte de la vida, pero no en estas circunstancias, ¿no? Los padres no deberían despedir a los hijos y menos así, así claro. que viene algo muy, muy duro para él. Bien. Un abrazo, doctor. Muchas gracias, ¿eh? A ustedes por contactarnos, Un gracias. abrazo. Marcelo Chumbita es el abogado de Fernando Cuello, el papá y el esposo, el papá del niño que fue asesinado por su madre, el esposo de Micaela Lator, quien, como ya contó en las cuestiones que tenían que ver con el crimen, pero lo que se dijo el fin de semana en los medios porteños fue realmente desastroso, no solo apurado por esa situación de querer contar cosas que no existieron, o que aparece como que no existieron. Fue muy fácil demostrar que Fernando Cuello había estado viajando, lo marcó la SUBE, y además tomar el testimonio a los propietarios de la fábrica en la que trabaja, del otro lado del conurbano, en la que, como dijo, 5 horas tardan más o menos entre ida y vuelta para poder concurrir a su trabajo. Y allí los detalles entonces que tuvieron que ver con este crimen que conmocionó a Bosques, a Florencio Varela y al país.